Shalom. Shabbat Shalom. Bien, vamos a dar inicio al estudio de la parashá de hoy, de este Shabbat, que ya hemos dicho que se llama la parashá como Re'eh. Re'eh, El verbo roé. verbo ra'ah, que es ver, ¿ya? Entonces empieza diciendo, ¿verdad? En el 11:26 del Deuteronomio, Barí, el libro de las palabras, de las promesas. Mira, yo pongo o estoy poniendo delante de ustedes hoy, ¿qué cosa? Brajá uklala. Esto es hermoso. Esta primera introducción de la parashá es hermosa. ¿Sabes por qué? Porque resulta que la palabra brajá no es antónimo o al revés. La palabra klala no es antónimo de la palabra brajá. No. ¿Ya? Eso lo hemos explicado antes. Se lo voy a recordar. Esto nos hace volver a Génesis. Cuando Adán pecó, dijo, Adurá Adamá, la tierra quedó desarraigada, quedó desconectada, destronchada, arrancada. Lo contrario de la brajá sería la palabra hebrea me'erá. Me'erá. Pero hemos dicho que la palabra klala viene del hebreo kalal, que significa tener por deshonra, deshonrar o disminuir la honra a alguien. Sin embargo, no es el opuesto de la palabra brajá. ¿Por qué? Hemos dicho que la palabra brajá tiene que ver con injertar o incrustar. Acuérdense, ¿ya? Tenemos un árbol y si tú traes una rama y la injertas aquí, eso se llama la brajá, la injerción. Lo contrario sería la me'erá. ¿Qué sería lo contrario de injertar? Arrancarla, desarraigarla. La exclusión. La exclusión. Pero resulta que klalá no es la exclusión como tal. La klalá es deshonra. Quiere decir que Dios está poniendo aquí delante la bendición o la deshonra, pero no la exclusión. ¿Me explico? No me'erá. No me'erá. No está poniendo me'erá. Está poniendo klalá. Es decir, ya de entrada te está diciendo que si tú llegas a tener una conducta que no se ajusta al parámetro de lo que es brajá, porque Dios le dijo a Abraham, tú serás brajá, ¿de acuerdo? Tú serás el mecanismo de injerción, porque serán injertadas en ti las familias de la tierra, ¿ya? En ti serán injertadas, de la misma manera que lo he hecho contigo, de esa misma manera serán injertados. ¿En quién? En Mashiach. ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo, la brajá que ustedes escucharán los mandamientos de Hashem vuestro Dios, que yo les estoy ordenando a ustedes hoy. Esa es la brajá, que ustedes escucharán. ¿Ya? Y la klalá, si no escuchan las mitzvot de Hashem vuestro Dios y se apartan del camino que yo les estoy ordenando a ustedes hoy para ir detrás de otros dioses que no conocieron. ¿Ok? Eso es klalá. Fíjate tú, ya Dios te está diciendo que de entrada, si Dios te ha tenido por suyo, ¿tá? Si Dios te ha tenido por suyo, no te está amenazando con una exclusión. A lo que te está exponiendo es una deshonra. Pero que al final Dios va a hacer o va a decidir tomarte o traerte de vuelta. Amén. ¿Me explico? ¿En qué sentido, por ejemplo? Disminuir la gloria, es decir, ser parte del pueblo, tener una estima delante de Dios y estar luego esclavizado, sirviendo a la piedra, sirviendo a la madera, es una deshonra. Por eso es que la idolatría es deshonrosa. ¿Por qué? Porque te humilla, te pone por debajo de la honra que Dios te dio. ¿Me explico? Servir al madero, a la piedra que no hablan, seres inanimados. ¿Me explico? Ni siquiera se adora a un ser vivo. Es más denigrante todavía cuando es un ser inerte lo que está adorando. Ni siquiera está Más, de pronto es más pasable. un ser vivo. Uno diría, bueno, está adorando a una persona. Pero estos eran ídolos mudos. Mudos. Por eso dice el Salmo 115, como ellos serán los que los hacen, todos los que confían en ellos, como ciegos, sordos,
mudos, sin moverse, sin palpar, sin oler. Así son los que hacen ídolos y todos los que confían en ellos. Es una deshonra. Porque Dios te hizo para oír, te hizo para ver, te hizo para hablar, te hizo para tocar, para oler. Te dio sentidos, te dio ubicación. ¿Ya? Y luego, si te sometes a la idolatría, hasta te terminas flagelando, haciéndote daño. Es una deshonra. Eso es el Alá. ¿Ok? Sin embargo, aun cuando Israel cayó efectivamente en idolatría, como lo hizo, nunca lo desechó. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Nunca. Porque lo único que le puso fue deshonra. Versus el haberlo injertado. ¿Ya? Por eso es que dice que nosotros tenemos un vínculo con Dios irrompible. Que Dios no va a dejar a su pueblo tirado nunca. Que nosotros somos los que nos vamos a poner a la deshonra, eso sí, claro, y cosa que no es de nada agradable. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate tú, esto no es una cuestión de elección, porque Dios está diciendo, la bendición va a ser cuando tú escuches, y hemos dicho lo que es escuchar, obedecer, ¿cierto? Y la deshonra, que no es maldición como tal, como se entiende el concepto, es la deshonra. Vas a perder la honra que Dios te ha dado cuando te salgas de este amparo, cuando no escuches. ¿Ya? Entonces esto nos debe dejar claro que lo normal es que nosotros no escuchemos la voz de Dios. Sí, pues es lo normal. Eso es lo normal. Porque dice que no hay nadie que Claro, entienda. porque dice, ¿quién escuchó nuestro anuncio? ¿Ya? Entonces, lo normal es que el ser humano, después de Adán caído en pecado y todo, lo normal es no escuchar. Entonces, por ende, nosotros partimos de estar en Kelalá. Y mucho más allá, si no eres del pueblo que Dios había escogido acá, veníamos de mucho peor, de estar absolutamente excluidos. ¿Me explico? Haciendo la parte histórica, en ese momento un gentil no tenía nada que ver con el Dios bíblico. Entonces no era lo mismo en ese entonces que un israelita, siendo parte de la promesa y todo, se desviara a lo que un gentil venía de atrás, de lo que era. Entonces el gentil venía siendo Arud y el israelita de pronto esperaba la Kelalá. Era deshonroso, era excluido. ¿Y Arul qué es? Excluido. Y Meherá. Merá es la exclusión, la palabra, el sustantivo exclusión. Ah, Meherá es el sustantivo, Sí, y esto- Arul es El pasivo, el El sujeto pasivo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está diciendo que la bendición, entonces nosotros, la mayor bendición la vamos a experimentar cuando escuchemos. ¿Sí lo captamos? Pensando, mira, presta atención, yo pongo hoy delante de ustedes la brajá y la Kelalá. Ustedes lo que más van a estar experimentando normalmente va a ser Kelalá. Van a estar experimentando Kelalá. ¿Por qué? Porque no van a estar escuchando. Pero van a saber cuando escuchen, cuando obedezcan, que eso se llama entonces brajá. ¿De acuerdo? Eso se llama brajá. Entonces dice, sucederá que cuando Hashem tu Dios te meta o te deje entrar, dice literalmente, en la tierra que tú vas allá o entras para conquistar, tú pondrás la brajá sobre el monte Gerizim y la Kelalá sobre el monte Eibal. ¿Acaso no están ellos del otro lado del Jardín, después del camino donde se pone el sol, en la tierra del cananeo, el que habita en la estepa, frente a Gilgal, cerca de los Alonei? ¿De dónde? de Moré. De Moré. Alonei Moré significa los robles de Moré. Pero ¿qué pasa? Que Moré parece ser que es una alusión muy temprana a lo que es Mamre. Mamre, ¿se acuerdan que Abraham estaba ya en Mamre? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Sí. Bueno, entonces dice, porque ustedes están atravesando el Jardín para entrar a conquistar la tierra que Hashem vuestro Dios les está dando a ustedes, y la conquistarán y habitarán en ella. Y ustedes vigilarán o no perderán de vista, de materializar, de hacer todos los ¿qué? Estatutos y decretos. Jukim u Mishpatim,
כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. Está diciendo, y ustedes van a tener muy presente para poner en práctica todos los hukim y los mishpatim. No los van a perder de vista cuando pasen allá. Entonces, ¿qué viene? Mira que empieza el 12 diciendo, ¿estos son qué? Estos son los estatutos y decretos. Hukim u mishpatim. El hukim veja mishpatim asher tishmerun lasot baaretz. Estos son los hukim y los mishpatim que ustedes vigilarán de materializar, de practicar en la tierra que Hashem, Dios de vuestros padres, les da para conquistarla todos los días que ustedes estén vivos sobre la tierra. Entonces empieza a enumerar. El primer bloque tiene que ver con todo lo que es la idolatría. ¿Ya? Ahí dice, destruirán todos los lugares, miren, todos los lugares donde sirvieron allí los gentiles. ¿Ok? Los goyim. ¿De acuerdo? A donde ustedes pasan, dice, a los dioses de ellos, sobre las montañas, sobre los lugares altos y sobre todas las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Ustedes destruirán sus altares, quebrarán sus estatuas, sus árboles de Ashera quemarán con fuego y las esculturas de los dioses de ellos cortarán y destruirán sus nombres de aquel lugar. Hoy voy a hablar mucho acerca de el lugar. Esto literariamente es uno de los nombres de Dios en la antigua tradición de Israel. A Dios se le conoce como Hamakom. Hamakom en hebreo significa el lugar. A Macón. Sí. A Dios se le conoce Como Hamakom, el lugar. ¿Qué significa que a Dios se le llame el lugar? Es algo interesantísimo. Porque resulta que cuando se dice el lugar, da a entender que todo lo demás no existe, sino solo Él. ¿Ya? Él es el único que tiene lugar o que es el lugar, porque es eterno. Fuera de Dios, lo demás no merece ni siquiera llamarse lugar. ¿Sí me hago entender? Porque todo lo demás fuera de Él es temporal. Entonces, si tú estás en esta gráfica y todo lo demás aquí es temporal, entonces ¿quién es el lugar? Él, lo que permanece. ¿Ya? Lo que permanece. Es el lugar. Shalom. ¿Ok? Entonces por eso esto es un nombre de Dios. Hamakom. Shalom, hermano, adelante. Hermano, una pregunta. Dígame. ¿Ese término está dentro de los 72 nombres No. del Eterno? No. ¿Y por qué no está? Porque se consideró después que se había hecho esa lista. Y porque no es un nombre que aparezca taxativamente en la Torah. Es un nombre literario que se le dio en Israel después, pero no sale así, que a Dios se llame Hamakom. En la Biblia no sale. No. Pero es un término que se consignó después. Pero emana la escritura, aunque no aparece así. ¿De qué época es? Siglo, del primer siglo. Literatura judía del primer siglo. Hamakom. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿por qué vamos a hablar? Fíjense que está diciendo aquí que destruirá sus nombres de aquel lugar. In Hamakom Ahu. Ya hemos dicho que la tierra de Israel ha representado y ha venido representando a la Jerusalén celestial, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en últimas, toda esta parashá tiene una frase muy común que dice: en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. Ba'amakom asher yibhar Hashem Elohecha leshaken shemo sham. Entonces, vamos a centrarnos en esta parte de el lugar. Y quiero aprovechar la atención que tenemos fresca y vamos a leer el Salmo 132:13. Vamos a ver cómo se llama el lugar que Hashem escogió en última instancia para habitar su nombre. Porque Hashem ha elegido a Sion, la deseó por habitación para sí. Correcto. Ahí está. El nombre es Sion, ¿cierto?
Hashem escogió a Sion. Y ahora vamos a ver en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Ya les voy a orientar el versículo. Hebreos, capítulo 12. Vamos a ir allá. Vamos a ir a versículo 22. Vamos a leer el 21 y el 22. Del capítulo. Y tan temible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Correcto, entonces, ¿quién es Sion? Según el verso 22, La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Jerusalén celestial. ¿Ok? 12, 22. Jerusalén celestial. Esa es la que nadie ha visto. Es correcto. ¿Ya? Esa es la que perseguía entonces a Abraham. Claro, porque dice que Hashem escogió a Sion Pasión. y la deseó como el lugar de su habitación. ¿Ya? Resulta que en última instancia, Sion es la Jerusalén celestial. Sí, lo dice. Lo está diciendo la carta a los Hebreos. Ahí lo está revelando. No es una triquiñuela interpretativa, está escrito así. ¿Ya? Entonces por eso dice que Hashem deseó a Sion. ¿Quién es Sion? La Jerusalén celestial. No es la terrenal. ¿Me explico? Por eso es que estamos haciendo el vínculo de por qué Dios insistía, y esto tiene, una dimensión binaria. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí en el pasaje histórico que vamos a seguir leyendo, de toda la tierra de Israel designó al monte de Sion, donde se iba a construir el templo, para allí llevar los sacrificios, los diezmos, las ofrendas, las fiestas, todo tenía que asistir ¿a dónde? Al lugar. Al lugar, a Macón. ¿De acuerdo? Y el Macón tenía un nombre que era Sion. Y Sion viene a ser la Jerusalén La celestial. última viene a ser. En última instancia. Por eso les decía ahora, por eso a Dios se le llama Hamacón, porque inclusive los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Ya? En última instancia, el lugar es el mismísimo Dios. ¿Ya? Y dentro del lugar, Dios designó a Sion. ¿Qué significa Sion? Sion significa marca. Marca. Sí, marca. Cuando tú le pones un sello a algo, una marca, una imprenta, eso es lo que significa el verbo Sion. Letzayen. El verbo letzayen en hebreo significa marcar. Marcar o notar. Hacer una anotación. Vamos a anotar. Hacer una imprenta. ¿Ok? ¿Estamos ubicados? Entonces, Sion viene a ser la marca del lugar. Sillón. Viene a ser la marca del lugar. Pero no el lugar. No el lugar. Ojo. Vamos a ver. Vamos a ver. La marca del lugar no dice que no sea el lugar. La marca, para hacerles la indicación, para que no se confundan. Supongamos que esto es el lugar y esta es la marca del lugar. ¿Es o no es el lugar? Ah, sí, la Sí. marca es así, claro, hace parte del lugar. Hace parte. Pero no es el lugar. Así es. ¿Por qué no va a ser si está aquí? Ah, ya. Bueno, Sí. lo que te quiero que en sí misma no es el lugar, ¿no? Sí, sí es, porque está aquí, hace parte de él. Es un alto relieve o un bajo relieve, pero es del lugar. No está afuera, no está en otro lado. Ya. Emana de allí. ¿Me explico? Está allí, es la marca, es lo visible. Entonces, ¿qué más? Vamos a explicarlo. Marca, notación, para que se entienda entonces, lo visible. ¿Lo visible de qué? Del lugar. ¿Me estoy dando a entender? Ya. ¿Ya? Sí, sí. La marca es lo visible del lugar. ¿Cierto? ¿Sí nos ubicamos? Ejemplo, aquí está. Tengo una carátula, este es el lugar, el espacio, y aquí tengo algo que es divisible, distinguible. Si yo tuviera todo esto, Como dándole, le doy nombre al lugar. claro, si yo tuviera esto en blanco, ¿ustedes qué distinguen de aquí? Nada. Ah, Y acá,
Ahí sí. Aquí se lee algo reconocible a simple vista, ¿cierto? Pero aquí yo les puedo inventar cualquier cosa. No, aquí yo veo un elefante. ¿Ustedes me creerían si yo les digo que aquí hay un elefante? No, ¿verdad? Estaría como difícil. ¿Sí me va a entender? Entonces, la marca viene siendo la expresión del lugar. Es correcto. La parte visible del lugar, la marca. ¿Y saben qué dice eso la carta a los hebreos? ¿Aló? Podemos decir lo que identifica el lugar. Es correcto. Claro. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, verso 1. Ahí está. Hebreo 1. 1, versículo 3, exactamente. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿quién sería el sillón ahí? Yehoshua. Yehoshua. ¿Estamos ubicados? Porque él, Y el lugar de la gloria. el lugar sería la plenitud de la deidad. ¿Me explico? El lugar es la plenitud de la deidad, aquello que no pudiéramos reconocer de Dios, porque su eterno poder y su deidad y su sabiduría son insondables. Sería, les voy a dar un ejemplo. Sí, el lugar es insondable. Por eso que el Señor dice, a mi Padre nadie lo ha visto. Claro, ¿por qué? Porque es tan inconmensurable que tú no podrías comparar a Dios con nadie, con nada. Pero Dios quiso revelarse a la creación, y esa revelación hacia la creación es la imagen misma de su sustancia. Un sello. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces la plenitud de la deidad es Hamacón, ¿ya? La plenitud de la deidad, ¿cierto? Y Tzillón es la marca. De hecho, la palabra griega que aparece allí en Hebreos 1.3, que traduce en imagen, es la palabra que se utiliza para acuñar monedas. Cuando queda la imprenta de la moneda, que queda en alto relieve, que queda el grabado visible y reconocible. Si yo les tengo una moneda y la moneda es lisa, No tiene valor. no tiene un valor reconocible. No tiene valor reconocible. No sabrías estimar cuánto vale, porque puede que sea efectivamente de oro o sea de plata, pero no sabes cuántos gramos vale o pesa o equivale a simple vista. Tendrías que buscar para pesarla, luego calcular y todo lo demás. O sea que para el ser humano hay muchos lugares, pero ese es el lugar que tiene la marca. Es el único, o sea, cuando dice el Salmo, cuando el Salmo dice que O Hashem, sea, donde Dios habita. es correcto. Cuando dice el Salmo que Hashem escogió a Tzillón y la deseó como la habitación para él, Wow. ya está diciendo que toda la plenitud de la deidad habita en Tzillón. Se incorporó en Tzillón. En Tzillón. ¿Y quién es Tzillón? Es la marca. Es la marca visible, y es la razón de ser de la Jerusalén celestial. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque más allá de la mismísima ciudad no tendría sentido la ciudad si él no está dentro. Claro. ¿Me explico? O dice, en vano construyen los edificadores si Adonai no edifica la ciudad. ¿Ya? Si Hashem no está dentro de ella, porque la ciudad emana de ella. Fíjense que eso lo dice Apocalipsis inclusive. Vamos a leer el 21. Claro, cuyo arquitecto y constructor dice que es él. Es Dios. Y además en Apocalipsis dice que la Jerusalén celestial desciende de lo alto de Dios. Vamos a leerlo. De lo alto De Dios, sí. ¿Cómo se entendería O sea que procede de que Dios. procede de Dios? Mira lo que dice el 21. En el versículo, vamos a ver. Creo que es el 21, ¿no? Dice, y no así el pasaron. Sí, mira lo que dice el 2, verso 2, 21.2. Apocalipsis 21.2. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada Del para su cielo, marido. coma, de Dios. El 10. ¿Y el 10 qué dice? No sé, aquí no está como bien detallado. Ajá. Dice, y llevó mi espíritu a un grande alto monte y me mostró la grande ciudad de Jerusalén que descendía del cielo, coma, de Dios. Porque hay que entender que cielo es sinónimo de Dios.
él va a decir que descendía del cielo de con Dios. Correcto, está bien. De con Dios. Sí, o sea, de parte de Dios, más que de, como si dijera el cielo de Dios, pues no hay otro cielo. El cielo de Dios no, del cielo, coma, de Dios. Acuérdense que la expresión cielo es sinónimo de Dios. En hebreo decimos, o en arameo, Besayatan Ishmaya, dice literalmente con la ayuda del cielo. O sea, entiéndase de Dios. Uno dice, inclusive hay expresiones, oh cielos. Claro, cielos, oh Dios. Oh Dios. Ok, fíjense ustedes, esta es la arquitectura a futuro de lo que sería la relación de Hamacón y Tzillón. Entonces, ¿qué pasa? Que a continuación el capítulo 12 está diciendo que tienes que eliminar sus nombres del lugar. Y esto coincide con el mandamiento que dice, no tendrás otros dioses sobre o al lado de mi rostro. ¿Ya? Entonces, sinónimo de Tzillón sería aquí Panim, el rostro de Dios. ¿Me explico? Quiere decir que al lado de su rostro o encima de su rostro, quien es Yehoshua, no puede haber otro Dios. Por eso dice que cuando entres al lugar, tienen que destruir toda estatua, todo ídolo y sus nombres, inclusive. Dice, harás desaparecer sus nombres, para que quede el nombre que es sobre todo nombre. ¿Está claro también? ¿Entienden? Es decir, que con Yehoshua no conviene, o sea, no combina ni comparte otro su gloria. Porque Hamacón, el lugar que Hashem escogió, es Tzillón. Y no hay otro nombre. ¿Me explico? No hay otro nombre. Luego nosotros estaríamos esperando, bueno, ¿cómo se llamará Tzillón? ¿Tendrá otro nombre? Ya hoy lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue diciendo? No harán así para Hashem vuestro Dios, sino que, ¿a dónde? Hamacón, que escoja Hashem vuestro Dios de todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para hacerlo habitar, buscarán y vendrán allí. ¿Dónde está? Estoy en el 5. 12 aquí. 12:5, Deuteronomio. Ki'im el Hamacón, asher yibhar Hashem, Eloheichem, mikol shivteichem lasum et shemo sham leshichno, tidreshu ubatah shama. Está diciendo, sino que hacia el lugar, el Hamacón, hacia el lugar que Hashem, tu Dios, escoja para poner allí su nombre, para hacerlo habitar. Así dice. Fíjate tú, el nombre de Dios habitaría En el lugar. en el lugar. ¿Cómo se llama el lugar? Tzillón. Tzillón. ¿Está claro? El lugar tiene un nombre que es Tzillón. Y Tzillón Es la marca. la marca. Y la marca es Yehoshua. Y la marca es Yehoshua. Y efectivamente en el nombre de Yehoshua habita el nombre de Dios. Claro. ¿Sí está claro? Eh, ¿Sí se acuerdan? El nombre de Dios, las 4 letras, y en el nombre de Yehoshua habita el nombre de Dios. ¿Me explico? ¿Ya? Vamos a ponerlo así. En el nombre de Yehoshua habita el nombre de Dios. Por eso es que aquí, a pesar, y yo lo he dicho públicamente, a pesar de que es válido decir Yeshua, y yo respeto a los que digan Yeshua, es mucho más rico literariamente, lingüísticamente decir Yehoshua. ¿Por qué? Porque Yeshua solamente tendría una letra que es la Yud. ¿Ya? La Yud, así. En cambio, en Yehoshua tenemos las 3 letras del nombre de Dios. Y si se quiere incluida la última, pues se repite, ¿no? claro. ¿Ya? El nombre de Dios, la esencia del nombre de Dios habita en él. Y Dios había escogido al lugar, a Tzillón, para hacer habitar allí su nombre. ¿Ya? Y este es el nombre con que lo llamarán: Adonai, justicia nuestra. Hashem Tzidkenu. Y eso, Hashem, justicia nuestra, está implícito
en la idea de la salvación. Porque efectivamente, como vimos en Gálatas y hemos visto en Romanos, salvación es sinónimo de justificación. En ese momento, ya lo hemos dicho también, los judíos creían que eran salvos por defecto, pero debían justificarse por obras, ¿ya? Para poder llegar al seno de Abraham y todo lo demás. Pero resulta que lo que Dios revela en el Evangelio es que no hay justificación por obras. Nadie puede compartir ese mérito con Dios. ¿Me explico? Y por eso la salvación y la justicia están implícitas en esto. Fíjense la cadena de lo que estamos hablando. Dice, sino que hacia el lugar que escoja Hashem. Y por eso leímos el Salmo al principio. Hashem escogió ¿a quién? Sion. La deseó como la habitación para él. Así dice literalmente Salmo 132. Eso dice que en él habita corporalmente. En él habita corporalmente. ¿En quién más? Se complació en sí mismo. No había otro más que pudiese cargar, ¿verdad?, el peso de la gloria de Dios, sino él mismo y su cuerpo. Claro, su cuerpo. Cuerpo. Entonces, a lo que nosotros le llamamos cuerpo, le llamamos el Hijo, le llamamos la imagen del Dios invisible, no es otra cosa que la expresión visible de la plenitud de la deidad. Dios quiso que lo reconociésemos de una manera más personal, más palpable, más a nuestro alcance, más a nuestra limitación. Entonces no son dos, no es padre e hijo, es el lugar y su marca. ¿Me explico? Entonces en esta... Por eso él decía, yo soy en el Padre, Claro, y el Padre es en mí. mí. Claro, Ahí está. Aquí está. Yo soy en No, él no y él son en dos. mí. Claro, no son dos. Esto es una sola cosa, ¿cierto? ¿Sienten? Una sola pieza. Aquí que hay, aquí no habría nada, ¿cierto? Nada. Pero aquí que hay una sola cosa, pues es la misma carátula, solamente que tiene una cosa visible, Una cosa visible. Eso es lo que que diferencia. aquí no la hay. ¿Me explico? Eso es la única situación, pero no podemos hablar, es que el título es uno y la carátula es otra. El Padre lo que está dentro del Hijo es de la ahí está la Trinidad, mira. ¿Ya? Entonces, no vamos a decir de que la carátula es una cosa, el cartón. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Y el Hijo, entonces, esto es otra cosa como que puesta encima ahí, no. Porque esto es una marca que se puso aquí en el lugar visible para que tú lo reconozcas. ¿Me explico? Por eso dice en Isaías, en aquel día cada uno levantará su mano y señalará con su dedo y dirá, este es Hashem. Vamos a buscarlo. Esa cita es hermosa en Isaías. Ya dice, vamos a buscarlo. Isaías. Esto es, ya les digo, Isaías, vamos a ver. Vamos a ver. Ya tengo una canción. Vamos a ver. Aquí está. Eso está en, ya les digo, Isaías 25:9. Léanlo. Hermosísima cita. Esa canción la cantamos aquí. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, en él hemos esperado y él nos salvará. Este es Hashem, en él hemos esperado. Léanlo desde antes, desde el 8. Desde el 8. ¿Sí? Soberá a la muerte en victoria y enjugará Hashem el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Hashem lo ha dicho. Ajá. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, en él hemos esperado y él nos salvará. Este es Hashem, en él hemos esperado, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Perfecto. Entonces resulta que en la Megilá Ta'anit, que es un tratado del Talmud de Babilonia, Ta'anit 31a, dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, el santo bendito él está listo para hacer una danza para los justos, y él habitará entre ellos en el Gan Eden, y cada uno de ellos mostrará con su dedo
porque fue dicho, y dirás en aquel día, he aquí el Dios nuestro, el que esperamos, este es Hashem nuestro Dios, vino y nos salvó, ¿verdad? Este es el que esperamos, nos regocijaremos y nos gozaremos en su salvación. Bishuato. Estoy leyendo Megilat Tani 31a. Voy a repetirlo. Dice, el santo, dijo Rabí, voy a leerlo un poco más atrás, dice, dijo Rabí Eleazar es el autor de esta máxima, está dispuesto, está disponible el santo, bendito él, a hacer una danza para los justificados, y él habitará en medio de ellos en el Gan Eden, y cada uno y uno mostrará con su dedo, porque fue dicho, y dirá en aquel día, he aquí nuestro Dios, este que esperamos, y nos salvó. Este es Hashem, lo esperamos, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Imagínate tú, lo dice el Talmud de Babilonia inclusive. ¿Ya? Fíjate tú, ¿y qué pasó? Que el judaísmo después sale diciendo no, que Dios no tiene cuerpo, que Dios no, que eso es pura antropomorfismo y no sé qué. Pero a estos señores en el siglo I no les parecía descabellado decir que Dios iba a danzar para los justificados, ¿ya? Y que cada uno lo señalaría con su dedo. ¿Cómo vas a señalar aquí algo que no estás viendo? Me explico. Que no lo estás reconociendo. Si yo les digo aquí, muéstrenme la A, ¿dónde van a señalar? Si no están viendo nada. ¿Me explico? Pero si yo les digo acá, muéstrenme la A, me pueden señalar dónde está la A. Está aquí. ¿Cierto? Porque están viendo algo. Y entonces Rabí Eleazar estaba diciendo, van a señalar con su dedo, este es nuestro Dios. Lo íbamos a reconocer. Y esa idea es la que dice Primera de Juan, que lo hemos dicho aquí repetido muchísimas veces. Cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, porque seremos como Él es. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces la pregunta es, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir montado? ¿Quién va a venir aquí? Va a venir Mashiach, va a venir Sion, ¿cierto? Vendrá el Redentor del Sion, es El Redentor de la Jerusalén celestial, ¿ya? A hacer volver a la rebelión de Jacob. ¿Sí ves? Para hacer volver a Jacob de su rebelión, se puede leer para que se entienda. Tenía que venir del sillón, de arriba, no de esta creación. Esta fue la clase que explicamos un viernes. Claro. Sobre Isaías 59, 19. Es correcto también. O sea que toda esa geografía donde está Sion es una sombra. Una sombra de lo celestial. Y fíjate tú que Dios fue bastante pedagógico, porque aquí está diciendo, y ya la primera vez que empieza a decirlo está aquí en el verso 5, en el lugar donde Hashem escoja. Luego dice que en ese lugar traerás allí tus holocaustos, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas de vuestras manos, vuestros votos, vuestra ofrenda voluntaria, los primogénitos de vuestra vaca y de vuestro ganado menor. ¿Ya? Y comerás allí al rostro de Hashem, vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Porque la expresión cuando dice Lifnei Hashem, en hebreo, se puede leer de dos maneras. Ya lo hemos dicho antes. La expresión Lifnei, en hebreo, Lifnei Hashem, se puede traducir de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas? La tradicional que dice comerás delante de Hashem, ¿verdad? Sí. Ahí lo dice así, ¿cierto? Resulta que eso se puede leer de otra manera. Comerás al rostro de Hashem. ¿Ya? Comerás. Al rostro de Hashem, es decir, a merced del rostro de Hashem. Porque aquí tenéis rostro de Hashem. ¿Me explico? ¿Ya? El rostro de. Para, o sea, con relación al rostro, al lado, a O de merced, frente. o frente al rostro de Hashem. Eso es el constructo de Constructo, Claro, Lifnei. panim, panim es cara, y nei, cara de. Entonces cuando dice comerás Lifnei Hashem, ¿qué está diciendo? Comerás
a la presencia, al rostro de Hashem, a la cara de Hashem, expuesto al amparo o de cara. de cara a Hashem. La primera es la más común. Claro, la primera es cuando dicen delante de Hashem. Sí, pero resulta que eso era profético y más concreto de lo que se cree. Porque sí, delante del Señor, pero es que no lo estás viendo. Pero cuando tú dices al rostro de Hashem, como cuando dices estoy estudiando a la luz de las velas, o sea que la luz te está iluminando, ¿cierto? Aquí estamos diciendo comerás al rostro de Hashem, es decir que el rostro de Hashem está brillando sobre ti. ¿Ya? Lo que pasa es que la lingüística no se presta mucho para entender cómo verás al rostro de Hashem. Claro, estoy dando el ejemplo, mira, sí se entiende. Aquí tenemos una vela y estoy estudiando a la luz de la vela. ¿Qué significa? Que la vela te está iluminando. ¿Sí o no? Uno diría en español, con ayuda de la vela. Pero si se dice a la luz de la vela, por ejemplo, a la luz de las estrellas, a la luz de la luna. Hombre, esa expresión lo usamos. Es decir, que la luna te está iluminando, ¿cierto? Es más poética. Claro, más poética. ¿Ya? Estamos aquí al calor de las velas, ¿cierto? También se usa al calor de las velas. Como la luz que viste. Entonces, cuando decimos al rostro de Hashem, comerás al rostro de Hashem, quiere decir que tú estás comiendo aquí y el rostro de Hashem te está vigilando o te está observando o te está iluminando. Por eso la bendición arónica que dice, Hashem haga brillar su rostro hacia ti. Yaer Hashem panav eleija. Panav, la misma palabra aparece ahí, panav. ¿Ya? Hashem haga brillar su rostro hacia ti. Comerás al rostro de Hashem. Es decir, a la vigilancia de Él, al auspicio de Él, al cuidado de Él. Pero haciendo énfasis en la palabra rostro. ¿Me hago entender? Porque rostro es sinónimo de Tzillón. Y Tzillón es el nombre del lugar que Él escogió. Por eso es que en Tzillón tenías que llevar todo. No podías sacrificar por fuera del Tzillón, sino que al Tzillón tenía que venir todo, porque Él contiene todo. Dicho de otra forma, Ahí habita. claro, habita Él allí. Dicho de otra forma, todos los sacrificios, todas las ofrendas, todas las cosas estaban contenidas en Tzillón. ¿Me explico? Eso nos permite entender por qué el sacrificio de Tzillón suple y vale para todo. ¿Me explico? ¿Ya? Si tú, voy a repetirlo acá con gráfica, esto es como por imagen. Si aquí está Tzillón y todas las cosas que tienen que ver con sacrificio, ofrendas, vienen acá y tú las depositas aquí, ¿me explico? Haga de cuenta que esto es una canasta y ahí metió todo, ofrenda, sacrificio, expiaciones, reconciliación, todo lo metiste ahí. Y luego esta canasta se quema, quiere decir que estás quemando todos los sacrificios en uno solo. ¿Me explico? ¿Claro? ¿O no? Claro. O sea, si tú dices, tráeme todas las manzanas y las echas en un solo lugar y luego las licúas, estás licuando a todas las manzanas. Claro. Y si te tomas el vaso de la licuadora, te estás tomando todas las manzanas. ¿Cierto? Si aquí está diciendo Dios que todos los sacrificios, tus votos, cualquier cosa que tenga que ver con Él, se la traigas a Tzillón, ¿ya? Quiere decir que cuando Tzillón fuese sacrificado como ofrenda, Él estaría representando a todos los sacrificios, a todas las ofrendas, a todas las cosas. ¿Sí me hago entender? Ya, sí, claro que sí. Ya, exacto. Todo Converge en Él. converge en Él. Claro. Ya me entiendes, claro. Entonces, a Él hacer un solo sacrificio, Suple a todos. suple a todos. Claro. Por eso está diciendo, traerás al lugar tus holocaustos, tus sacrificios, tus ofrendas, tus votos, tus diezmos, todas las cosas que van a ser traídas y convertidas y contenidas en Él. Entonces fíjate qué interesante, porque Tzillón es la expresión corpórea del lugar de Dios, pero al mismo tiempo está recibiendo todo lo que venga de la humanidad en Él. O sea que Él contiene la plenitud de la deidad
y toda la plenitud de las cosas humanas que hubiesen sido traídas a Él Como ofrenda. como ofrenda y toda la expiación, todo lo que representa los pecados humanos. Él contuvo todo eso en uno solo, porque dijo, todo quiero que lo traigas a este solo lugar. ¿Sí me van a entender? ¿Ya? Todos tus holocaustos, sacrificios, ofrenda, voto, todo. Una pregunta. Lo traigas a un solo lugar, digamos. Si Sion es la marca, Ajá, eso teológicamente sale de la literatura, ¿cierto? claro. Pero después del segundo templo, o después de los No. hombres de la gran asamblea, Después ahí, en ese periodo intertestamentario. en ese periodo intertestamentario es donde sale el concepto de marca. No. O sea, esto es otra cosa. La palabra chillón lingüísticamente significa eso. La Marca. palabra Sion lingüísticamente significa Marca. Que tú te preguntes por qué a esa montaña le pusieron marca, eso es otra cosa. O sea, la palabra existe, chillón. ¿Cuál es la razón ¿Cuál es la connotación? porque ¿cuál es la razón para colocarle? a esa montaña o a ese lugar chillón? Chillón. Entonces es donde viene la exégesis, la que estamos haciendo aquí. Aquí Es estamos que empalmarlo así no es fácil porque Claro, obviamente, fácil. claro, obviamente, pero la escritura te lo está El diciendo. evangelio. El evangelio, la carta a los hebreos te dice, Sion es la Jerusalén celestial, ya. Parte de ahí. Sion significa marca, Él es la marca del Dios invisible. Bueno, ya tú te vas ubicando. Esto va más allá, Más allá de la del lugar montañita la que yo veo ahí. montañita de pero se Jerusalén. habla que la Jerusalén celestial bajará, Claro, o sea que él como si él bajara, ¿cierto? Claro. Él bajará al sitio que se llama Monte de Sion aquí en la pues, tierra. es más, fíjate tú que inclusive dice Zacarías que Él pondrá su pie en el monte de los olivos y se va a partir, Correcto. ¿ya? Y ahí va a establecer la ciudad de Jerusalén. Entonces, la ciudad de la Jerusalén celestial que todos cantamos sí va a descender del cielo. Claro, o sea, él obviamente. mismo va a ser Claro. el que habita entre nosotros. No va a venir otro, va a venir Hashem. Pero cuando se habla de la Jerusalén celestial, está recordando que desde la antigüedad había una marca. Había una que marca, apuntaba- una sombra, y Una apuntaba a algo más O sea, que si eminente. lo fuera por hebreos, No sabríamos distinguir todavía a qué se refería con la Jerusalén celestial. Que mira, el pacto de los primeros hasta Malaquías no te menciona que venga una ciudad de arriba. es que ahí va yo. Ya. Ese término aparece nuevamente, aparece por acá en el Nuevo Testamento, ¿En el Evangelio? pero nunca aparece en el. No sale taxativamente. No sale taxativamente. Hay algunas alusiones, por ejemplo, cuando dice en Zacarías, yo seré a ella por fuego, muralla de fuego. Tú pudieras de pronto como Pero especular, solamente especular. Pero el Evangelio es el que da la revelación y te dice categóricamente el dato así, te lo tira en la mesa, mira, esa es Jerusalén celestial. Sion, la Jerusalén celestial. Ya. O sea, aquella Sion de la que se estaba hablando, No es la última definición del Sion, esa es una sombra. Pero cuando hables del Sion, piensa en la Jerusalén celestial. En el mundo venidero. solamente ahí es que se describe la celestial. Claro, se Antes no despliega, antes no. Antes no. Antes no, exactamente. Entonces es ahí la importancia que tiene el Evangelio, y lo más interesante es que luego hay que tener claro que el Evangelio se escribió primero que toda la literatura judía que conocemos. Ojo, el Evangelio se escribió primero que el Zohar, primero que la Mishnah, primero que el Talmud, primero que la Tosefta, todo se escribió primero, antes de todo eso. ¿Qué es lo curioso? Que este concepto de la Jerusalén celestial, de Sion como la ciudad del mundo venidero, sale en el Talmud, efectivamente. En el Talmud se le llama Jerusalén Shel Mala, la Jerusalén de arriba, ¿ya? O se llama Famalia Shel Mala, y así sucesivamente. Un concepto que aparece en la literatura judía, pero ¿quién lo dijo primero? El Evangelio. Entonces pudiéramos pensar que hasta los rabinos se copiaron del Evangelio. ¿De dónde sacaron ese concepto si solo sale en el Evangelio? Para que veas tú. Se copiaron, diga hermano. En el libro de Ezequiel, cuando dan medidas de la ciudad, también no se hace. Pudiera ser, pudiera vislumbrarse, pero acuérdate que estaba el dilema si eso era el templo o no era el templo y todo lo demás. Y ya, pero no aparece así taxativamente que diga esto es la Jerusalén celestial. No se había vislumbrado de la misma manera. Pero fíjate tú que creo que es Rabbi Yehoshua ben Levi, si mal no me acuerdo, que menciona
que las puertas de la Jerusalén celestial son 12 perlas. Y hasta dice que son de 30 codos cada una. ¿Y qué te dice Apocalipsis? Que O sea, que la 150 metros. sí. ¿Y qué te dice Apocalipsis? Que las puertas de Jerusalén son 12 perlas. Ah, entonces, ¿por qué esa afinidad? ¿Cómo es posible que la Mishnah, que se escribió 200 años después del Evangelio, y más, el Talmud más adelante, más tarde todavía, coincide en la misma descripción que da el Evangelio acerca de la Jerusalén celestial? Ese dato es coincidente, impresionante. Yo me atrevo a decir aquí, así como un juicio de valor, que los rabinos del Talmud se les filtró el Evangelio. ¿Les gustó? Les gustó la idea y la filtraron, la plagiaron y no dijeron de dónde la sacaron. ¿Ya? Pero fíjate, así está, ¿cierto? Entonces, está diciendo que hacia Sion, el lugar que él escogió, ¿verdad? Dice allí que delante de Hashem o al rostro de Hashem, ustedes se alegrarán en todo el envío de vuestras manos, ustedes y su casa, con que Hashem te habrá bendecido. No harán conforme a todo lo que nosotros hacemos aquí hoy, cada uno lo recto en sus ojos, sino que ustedes entrarán, dice, porque hasta ahora no han entrado, ¿hacia qué? El reposo. Hacia el descanso, la menujá. Ah, entonces estamos entendiendo que el sillón es la menujá. ¿Sí me explico? ¿Ya? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo empalma ahí? Vienen hablando de una cosa Claro. y de pronto sale como quiera. Por eso Hablando de dice, reposo, dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Hashem, nuestro Dios. Viene hablando de todo lo que haré en la ofrenda, en el lugar, traer al lugar, Y de pronto dice, sí, porque es que ustedes no están en reposo. O sea, por eso, sin conocer el Evangelio, mira lo que está diciendo. Ya hemos dicho en parte que Hashem escogió un lugar, que ese lugar según el Salmo se llama Sion, que a ese lugar Sion tenías que traer todas las ofrendas y que allí en Sion era el que te ibas a alegrar tú y tu casa, en Sion. Y dice, y cuando estés en Sion no harás como hacemos hasta ahora aquí hoy. Ya, cada uno hace lo que le parezca, sino que cuando estés en Sion, dice, porque todavía no has entrado a la menujá. ¿Ya? ¿dónde dice menos ahí? Ahí lo dice. ¿Dónde? En el No 9. sé, pero en la traducción hebrea, ¿cómo le Descanso o reposo, no sé cómo lo traducen allí. Porque Aquí dice reposo. hasta ¿Qué ahora no palabras habéis usan allá? entrado a Menujá. la menujá y a la heredad que A os la da menujá. Hashem. Esa es la palabra que aparece ahí. La misma que aparece en Isaías. La misma en todos los lugares que hemos dicho antes, Salmo 95, Hebreo, Es la menujá. menujá. El reposo. Porque todavía no han entrado en la menujá. ¿Dónde está la menujá? En Sion. Porque en Sion es donde está la menujá y es en Sion donde no vas a hacer lo que te dé la gana. En Sion vas a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios te va a producir menujá. ¿Ya? Él es la menujá. Por eso dice, te alegrarás tú y tu casa. ¿Cierto? Porque en Él está la menujá. Dice, entonces no vas a hacer como hasta ahora. Hasta ahora has hecho lo que te da gana porque no has entrado a la menujá. Cuando entre a la menujá se acabó de eso de hacer lo que a ti te dé la gana. ¿Está claro? ¿Y dónde está concentrada más que toda la menujá? Más allá de toda la tierra de Israel, el lugar que Dios escogió para poner allí su nombre. Yehoshua. Yehoshua. ¿Está claro? Claro, y el que dice el que ha creído en él ha entrado En su reposo. Claro. Dígame. ¿Me puedes, por favor, disculpa, repetir el concepto del 8 y el 9 despacio para saborearlo más? Dice, no harán conforme a todo lo que nosotros hacemos aquí hoy, cada uno lo recto en sus ojos. O sea, ¿Cierto? pregunta hasta ahí. ¿Acaso ellos hacían lo que les daba la gana? Claro, Hasta el momento sí. antes, porque Pero si ya tenían Torah. no, escucha, porque resulta que la tierra de Israel, eso lo hemos dicho muchas veces, la tierra de Israel, aquel que no se comportase según la regla del lugar, ¿qué le iba a pasar? Lo vomitaba, lo echaba para afuera. Por eso dice, no es como ahora, porque ahora han pecado, a pesar de que hay Torah, han pecado, pero ustedes no han notado en sí la diferencia.
porque hemos estado moviéndonos de un lugar, nos devolvemos, otra vez darle la vuelta, otra vez 20 vueltas más, y no han notado la diferencia, porque nos estamos moviendo. Pues resulta que ya vamos a llegar a un punto definitivo, estable, de no más viaje, donde ahí sí se va a notar quién es el que no se está comportando de acuerdo a las reglas del lugar. Y el que no se porte conforme a las reglas del lugar va para afuera. Ya, ¿me explico? Entonces, esa es la diferencia, porque ahí sí se iba a notar. Iba a haber expulsión permanente o visible. Ahí iba a haber distinción. Claro, se iba a distinguir totalmente. El que no está aquí, va afuera. Sale de la menujá. ¿Ok? No sé, parece no hay que ni echarlo afuera, muestra que está afuera, va a mostrar que está por fuera. Va a mostrar que está por fuera, correcto. Entonces dice, porque ustedes todavía hasta ahora no han entrado a la menujá y a la herencia que Hashem, tu Dios, te da. Ustedes pasarán el Jordán y habitarán en la tierra que Hashem, vuestro Dios, les está heredando a ustedes. ¿Y qué? Os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor. Y Él les dará la menujá con relación o respecto de todos vuestros enemigos alrededor, y ustedes habitarán Seguros. Betach, Bishaptem Betach, y habitarán seguramente. Bishaptem Betach. ¿Ya? Dígame. Podemos conectar eso en el nuevo pacto cuando por lo menos el Señor habla con los fariseos y ellos están hablando sobre el asunto de los matrimonios. Ajá. Dicen ellos que Moisés le había permitido Que no era así. separarse y tener otra mujer. Y el Señor le dice que no, que desde el principio no era así, sino que se unirá al hombre a su mujer, o sea, el Señor le está diciendo en este momento es que ustedes van a entrar ahora a la menujá. Claro. Y ustedes como no están en la menujá, por eso es que hacen eso, que es lo que les da la gana, o sea, Claro. se pudieran casar. Ellos disponían, pero resulta que aquí vamos a algo más allá de la amenaza de la expulsión, porque yo siempre enfatizo en el cumplimiento de la palabra de Dios, de su promesa. Dios no prometió te voy a expulsar, Dios prometió y yo habitaré dentro de ellos. Entonces cuando se refiere a que no harás, o cada uno no hará como hasta ahora lo recto en sus ojos, quiere decir que íbamos a ser regenerados en nuestra forma de pensar, de manera que en el futuro no íbamos a hacer lo que nos saliera de la mente y del corazón, íbamos a hacer estrictamente la voluntad de Dios. Y eso es lo que está logrando Yehoshua a nosotros. Yehoshua dice, No, y todavía renovados, queda, y todavía no hemos entrado. y todavía no lo hemos experimentado como Todavía tal. estamos haciendo, algunos guardan Claro. Shabbat, otros no, Claro. andan conforme a la ley de su corazón. Correcto. Pero en el futuro, cuando Él se manifieste, seremos como Él es. ¿Ya? Entonces ya cada uno no va a andar opinando una cosa distinta a la otra, sino que todos seremos homogeneizados a Él. ¿Ya? Pensaremos una misma cosa, sentiremos una misma cosa, un mismo sentir, un mismo corazón. De hecho, el apóstol Pablo insistía mucho en eso, ¿verdad? Un bautismo, un Mesías, un solo corazón, un solo Porque testimonio. dice, empieza a experimentar la menujá. Claro. Como decía Pablo, hasta que el Señor se ha completado en nosotros. Es O sea, en ese correcto. momento ya el Señor te ha completado a cada uno. Es correcto. En este momento todavía estamos. Está creciendo. Está creciendo en nosotros. Fíjate tú que ahí lo dice inclusive en Efesios 4, dentro de los ministerios que Dios estableció, dice para que seamos a la imagen de un varón perfecto. Vamos a buscarlo. Con eso vamos a ir terminando ya. Efesios 4. O sea que toda esta prédica, toda esta literatura es con relación a la venida de Mashiach. Claro, claro, es que está... Nos quedamos cortos, me quedaría corto si pienso que esto es en relación con la entrada a Canaán. Sí, sí, obviamente, esa es una lectura. Pero eso lo entiendo solo con el Evangelio, porque si lo miro solamente con el Deuteronomio ahora, solamente en relación Solamente a la entenderías eso, claro. No pasarías de allí. No pasaría de Sería ahí, por mucho. eso puedo preguntar. Sí, sí. Por eso es que se mira como solamente como un concepto histórico, ¿verdad? Claro, claro. Es así. Sí, porque la gente, inclusive el hermano cristiano, no ha sabido conectar lo que estamos haciendo aquí ahora. ¿Cómo conectamos ese evento histórico y concreto del pasado con el mensaje profético que está contenido ahí mismo? Y ahí está, mira lo que hemos hecho hoy. Ese es un mensaje profético. Es la sombra y el cuerpo. La sombra y el cuerpo, así. Acuérdate, como lo hemos dicho antes, que todo objeto proyecta una sombra. Ajá. Bueno, entonces esta es la sombra
Y la sombra nos da una información aproximada del cuerpo. ¿Cierto? Si yo pongo la mano aquí, ustedes ahí en la sombra cuentan 5 dedos. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo? ¿Qué tiene? Si tengo lunar o no tengo lunar en el dedo, no se ve. Los detalles no los vemos. Pero sabemos que hay 5 dedos de un cierto tamaño que están más o menos torcidos ahí, etcétera. Nos tenemos una idea. El detalle no lo vamos a saber. Falta que el cuerpo se nos haga visible para ver cada detalle. Pero las sombras nos están hablando parcialmente de eso. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora vemos cómo por espejo. Los espejos eran en la antigüedad muy malos, no son los de ahora. Los espejos antes eran bronce bruñido, pulido, y era metal bruñido. Entonces tú te veías opaco, no podías ver el detalle HD que tenemos hoy, ¿cierto? Con las cámaras. Denota que eso es una profecía que se examina única y exclusivamente Con el Evangelio. Si no lo hago así, y aún teniendo el Evangelio, pero si no lo empalmo, me Claro. quedan solo como Dos cosas separadas, que no que tienen que ver uno con lo otro. ¿Qué es lo que ha hecho? Es la cristiandad en general. La cristiandad en general lee el Nuevo Testamento aparte, el Antiguo Testamento aparte, y no se les ha ocurrido ver, oye, porque ahí dice Sion, ve a ver qué es Sion, revisa qué es Sion, qué significa el Sion, qué implicaba el Sion, qué daba el Sion. Ese es Mashiach. ¿Dónde terminaba? Sí. ¿A dónde terminaba entonces llevándote el concepto de Sion? Al mismísimo Mashiach. ¿Ya? Porque en él habita toda plenitud. Entonces vamos a leer en Efesios, por ejemplo, 4:13, ¿verdad? Que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fidelidad y del conocimiento del Hijo de Dios, del Sion, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. ¡Wow! Por eso, hermano, por eso es que yo siempre miro, por lo menos, la falla de los fariseos puede haberse quedado. Porque Claro. la fidelidad de Dios o la fe, la emuná, se va a completar. Y va creciendo. Va creciendo. Entonces, está pasando en este momento que una cantidad de personas creyentes se están estancando en una religión Sí. y piensan que ya llegaron. Sí, sí, sí. Y Dios está moviendo su campamento, está diciendo en este momento se están dando muchas cosas que están así previstas, que Dios está restaurando muchas cosas y sus mandamientos. Y Así ya los que están establecidos por ciertos mandamientos que han creado, están ahí, no se mueven. Es correcto. No piensan dar el paso. Fíjate no tú, piensan cambiar. qué hermosa la introducción que hay en el Zohar respecto del Salmo 1 que dice, sino que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Siempre está dando hojas nuevas y fruto. Siempre. ¿Ya? Nosotros, cuando somos plantados en la Torah y con la revelación del Evangelio, pues muchísimo más, tenemos que estar concebiendo nuevas cosas, creando nuevas cosas en cuanto a tumbar las limitaciones que teníamos. ¿Ya? Cada vez que aparece una nueva luz sobre la palabra es como si fuera una nueva hoja. ¿Ya? No es que lo estemos creando nosotros, sino que la Torah que ha sido plantada entre nosotros por el poder de Ruach HaKodesh va despertando o renovando nuestro entendimiento, que es lo que dice Pablo en Colosenses. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice él. ¿Ya? ¿Eso cómo es posible? Gracias solamente a la presencia de Dios que habita entre nosotros. Al Ruach. Ruach HaKodesh. Porque ahora tenemos la mente de Sion. ¿Ah? ¿Cómo podemos? Mashiach. ¿Cómo podemos, por lo menos, hermano, hoy que tanto tiempo, o tantos profetas hay en este momento profetizando en el nombre de Dios y por lo menos nunca han guardado un reposo en su vida? Claro. Y cómo es que Dios no les ha revelado el reposo y ellos dicen que son profetas y les ha revelado otra cosa? Bueno, fíjate tú que inclusive ahí la parashá hoy hablaba acerca de los profetas de la mentira. Inclusive si alguien hacía una señal pero te llevaba a adorar otro Dios, y adorar otro Dios podía significar a otro lugar, Llevarte a otro lugar. llevar a otro lugar distinto. ¿Sí ves? Cualquiera que venga y no enseñe conforme a las palabras de Mashiach, no le diga bienvenido. Mashiach dijo, no he venido a abolir la Torah o los profetas. Ya. Puede hablar muy bonito, puede ser muy carismático, pero mejor no lo escuches. ¿Ya? No lo escuches, hasta por el bien de él. Así que bueno, Javerín, con esto vamos a terminar hoy. Espero que haya quedado claro el concepto.
Hay que repasarlo, Ya. hermano, con todo respeto. Eso merece otra clase por aparte. Bueno. Y para todos los que escuchen el vídeo también. Pero ojo, miren que hemos concentrado hoy el estudio sobre el lugar, sobre el sillón y todo lo que implicaba, ¿ok? Espero que repasen eso y nos vemos la próxima. Shavuot tov. Chao, chao.